Bienvenidos a Estrategia Televisión. Ecuador vive un momento bastante complicado desde un punto de vista político. Quizás algunos incluso prefieran llamarlo desastroso. Y esto, desgraciadamente, es algo que también se puede extender a su fuerza aérea. Pues la Fuerza Aérea de Ecuador ahora mismo carece de aviones de combate. Una realidad triste, pero una realidad que en este caso se plasma de una forma bestial sobre las capacidades de defensa de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ecuador operaba hasta hace poco tiempo, que fueron dejados en tierra de forma definitiva, aviones de combate Cheetah. Estos aviones fueron desarrollados en Sudáfrica a partir del legendario modelo francés Mirage 3. No tuvieron mucho éxito de exportación, sí es cierto que se vendieron algunos a Chile, que lo dio de baja a principios de siglo, en el 2005, el 2006, creo que volaron el último, y también era utilizado por la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Realmente, antes de ser dado de baja, ya llevaban bastante tiempo en tierra por falta de repuestos. Simplemente lo que se ha realizado ha sido una confirmación burocrática definitiva, pero la Fuerza Aérea Ecuatoriana lleva prácticamente una década sin realizar misiones aéreas de forma continua, y en los últimos años ya operaba con cuentagotas, de forma muy puntual. Ante esta realidad hay que tener presente primero cuál es la economía de Ecuador. Y más allá de lo positivo, negativo o las interpretaciones a mejor o a peor que se puedan hacer al corto y medio plazo, la realidad es que Ecuador tiene un Producto Interior Bruto que apenas supera los 100.000 millones de dólares. Es decir, que Ecuador no puede realizar un gran desembolso para adquirir cazabombarderos, sobre todo cazabombarderos que cada día son más caros de poder adquirir y de poder operar. En este aspecto, Ecuador, para recuperar sus capacidades, necesitaría un caza que no fuese enormemente oneroso. En este aspecto, cazabombarderos pesados como el Rafale, como el Eurofighter, por supuesto los F-15, todo este tipo de aviones, para mí personalmente quedan descartados desde el minuto 1, fundamentalmente no solamente por sus costes de operación, que son más caros, sino también por sus costos de adquisición. Un Rafale está en torno a los 100 millones, el Eurofighter ya los pasa. Son aviones muy caros, no solamente de mantener, sino también de adquirir. Hay un avión en el mercado, hay varios, pero hay un avión en el mercado que nos vamos a centrar en este vídeo, que es JF-17. Y vamos a ver si el JF-17 sería una opción. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que cualquier opción es mejor que lo que hay ahora mismo, que es la nada. Esto es de cajón, señores, vamos a ser realistas. Pero a partir de ahí, Ecuador puede tener varias opciones. Nos vamos a centrar, para no hacer un vídeo muy largo de 30-40 minutos, en una de ellas, que es el JF-17. Si este avión sería bueno, sería malo para Ecuador, y si le podría aportar capacidades reales para la defensa aérea de su nación. Personalmente tengo opiniones encontradas. Básicamente, yo en vez de hablar por hablar, sabéis que hablo con conocimiento de causa y lo que expongo viene de verdades irrefutables. Y respecto a este avión, respecto al JF-17, hay verdades irrefutables, pero desgraciadamente en sentidos opuestos. Con lo cual, por un lado te da a pensar de que no es la mejor opción, pero por otro lado también te puede dar a pensar que si se hacen bien las cosas, podría ser una opción interesante. El JF-17 podemos decir que se ha vendido en parte, que no le va mal el número de ventas, tampoco es un avión muy antiguo, que digamos, es un avión bastante nuevo. En este aspecto fue un avión desarrollado por China para Pakistán, con lo cual aquí ya viene la primera en la frente. Lo que desarrolla China, y lo hemos visto en todas las armas que ha exportado, es un absoluto y total desastre. Pero por otro lado sí es cierto que tenemos constancia de haber operado de forma eficaz en algunas situaciones de conflicto o en algunas misiones concretas. Por ejemplo, la Fuerza Aérea de Pakistán sí ha tenido cierto éxito operando estos aviones en determinados choques fronterizos con la Fuerza Aérea India, y esto es algo que tener presente. Con los JF-17 pasó una cosa que nos echa a todos para atrás, y fue lo ocurrido con Birmania. Birmania compró este avión y, bueno, a la hora de operarle se encontró con algo que os va a sorprender a todos, que no tiene ni pie ni cabeza, pero que es la realidad. Y es que las partes de los aviones no eran intercambiables entre sí. Es decir, que si el avión parecía que se había fabricado de forma manual, de forma artesanal, porque los birmanos se dieron cuenta de que un ala del avión no se podía cambiar a otra estructura de otro avión.
no podía hacerse eso, resultaba que no encajaba, es decir, que no se había realizado una producción en cadena. Esto es una realidad y de hecho la Fuerza Aérea Birmana, yo me voy a referir al país como Birmania, como siempre se ha hecho en España, no me voy a hablar de él como Myanmar. La Fuerza Aérea Birmana tuvo que dejarlos a todos en tierra y lo que es peor, vinieron técnicos y ni siquiera los técnicos fueron capaces de corregir el problema. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa realmente con los aviones, pero a día de hoy los aviones no vuelan. Y a día de hoy los aviones birmanos están en hangares intentando evitar que no se pudran porque no hay una solución encima de la mesa que los pueda hacer volar, que los pueda mantener en unas condiciones de operatividad mínima. Por supuesto, en Pakistán tenemos la otra cara de la moneda. En Pakistán sí vuelan. Pakistán no solamente ha hecho un pedido por 20 o 30, Pakistán ha pedido cientos de ellos y ahora mismo, de hecho, de facto es la estructura principal, la columna vertebral de la Fuerza Aérea pakistaní. Este avión también ha sido exportado, pero solamente fueron 2 o 3 unidades, si no me equivoco, a Nigeria, muy poquito, y recientemente se firmó un acuerdo con Azerbaiyán, a ver si entran en operatividad y podemos tener más información al respecto. Por lo tanto, aquí es donde se nos plantea la duda. ¿Qué avión podría adquirir Ecuador? ¿Si el avión birmano o el avión pakistaní? Que nadie me diga que ni los chinos le quieren porque los chinos directamente tienen su avión monomotor, que es el J-10, que es el que ellos operan. Por lo tanto, no vale. Los chinos ayudaron a las industrias pakistaníes a poder desarrollar el avión, pero no es un avión chino. Es un avión desarrollado por China para Pakistán. ¿De acuerdo? Esto que quede muy claro. No es un avión que se hiciese para la Fuerza de la China. Mi opinión personal es que si a los pakistaníes le funciona, a Ecuador le puede funcionar perfectamente. Y Ecuador además tiene una ventaja, que no es que tenga unas relaciones diplomáticas internacionales especialmente complicadas, ¿no? Por ejemplo, tiene como Argentina con el factor Reino Unido, o es un país que podamos considerar paria, como podría ocurrirle, por ejemplo, a Irán. Ecuador tiene unas relaciones internacionales bastante nulas en ese aspecto, no tiene mayores problemas y por lo tanto Ecuador sí que podría adquirir determinados conceptos y determinadas capacidades que al avión le hiciesen mejor. Aquí, por supuesto, estoy pensando en ponerle un radar israelí, por ejemplo, o en hablar con alguna empresa italiana, con Selex, por poner un ejemplo, para que se encargase de ciertos aspectos de la aviónica. Es decir, que podríamos estar tratando la posibilidad de adquirir este avión, incluso modificándole algunas partes para que fuese más interesante o, digamos, mejorable en ese aspecto respecto a la propia versión pakistaní. Que vuelvo a repetir, con lo que ha demostrado en enfrentamientos puntuales fronterizos y choques fronterizos con la India, tampoco es que sea precisamente un desastre de avión. Si nos vamos a lo que nos llega de Birmania, el desastre es total y absoluto, por supuesto. Entonces, en este aspecto, siendo sinceros, hay alguna opción más en el mercado, pero este avión le puedes tener por 45 millones de dólares la unidad. Es decir, que Ecuador podría adquirir relativamente de forma sencilla entre 12 y 20 unidades, un avión que no es muy caro de mantener, que no tiene un gran costo de adquisición inicial y que además pues puedes hacer con él cositas, porque los pakistaníes de hecho han cogido y han modificado cosas a su antojo. El avión lleva ya diferentes tranches, diferentes batch, como queráis llamarlo, y en las sucesivas modernizaciones, en las sucesivas fases de desarrollo de este avión, los pakistaníes le han incorporado bastante tecnología occidental a los mismos, lo cual demuestra que, punto 1, no confían mucho ni están muy satisfechos con la tecnología china, pero punto 2, que el avión le merece la pena modificarle para seguir operándole. Eso también es una lectura que hay que saber hacer. Por lo tanto, para mí no sería una mala idea, partiendo de la base de que menos es nada. Claro que si me dices un Gripen o un JF-17, pues yo te diría que un Gripen EF te puede costar unos 70 y pico millones aproximadamente. Que nadie me haga la trampa, por favor, de coger el contrato de Brasil y dividirle entre el número de aviones adquiridos, porque no es así. ¿De acuerdo? El Gripen más o menos puede estar en ese precio, por encima de los 70 millones. Un F-16 estaría un poquito más bajo, pero ya sabéis, un avión que se empezó a diseñar en los años 60, no creo que fuese lo más lógico. Aunque claro está, también habría posibilidades. En la situación que está ahora mismo Ecuador, si llega a Estados Unidos y dice, toma, te cedo 16 F-16 y te los pongo, pues no sé,
a 3-4 millones de euros la unidad, que son aviones que tengo aquí en la Guardia Nacional Aérea de, no sé, de Arkansas o de Idaho, y venga, me los quito del medio y te los regalo a ti. O te los doy a un precio bastante asequible. No sería una mala opción, por supuesto, pero sí es cierto que para la Fuerza Aérea Ecuatoriana poder adquirir un avión nuevo, poder modificar a tu antojo ese avión, porque si Estados Unidos te cede un F-16, te comes el F-16 como esté y no le vas a poder tocar nada. Y además, por supuesto, y lo que es ahora más importante, para poder recuperar las capacidades perdidas, pues sería una opción que yo creo que es válida. Creo que es válida, sobre todo si Ecuador va por la parte pakistaní y no por la parte birmana, que a saber también qué chanchullo suba ahí y qué aviones le dieron a Birmania, porque quiero recordaros muy puntualmente algo que pasó con Argelia, con los rusos, cuando le vendieron Sukhoi 30, no, fue con Argelia, no recuerdo mismo si fue con Argelia o con India, el caso es que los rusos, los argelinos o los indios, seguro que alguno de vosotros me lo aclaráis, luego si no lo busco y lo pongo en los comentarios, pero no sé si fueron los argelinos o fueron los indios, compraron Sukhoi 30 y los rusos, en vez de fabricar los Sukhoi 30, los dieron Sukhoi 30 de segunda mano que tenían ellos allí, de las primeras versiones. En vez de las versiones nuevas, de las primeras versiones que sacaron ellos, pues de esas versiones los rusos se lo vendieron, aviones ya usados. Entonces te puedes esperar cualquier cosa, porque cosas peores hemos visto ya, como os acabo de explicar. Y por lo tanto, a saber qué pasó con Birmania, pero sí es cierto que la entrega de aviones a Birmania es un desastre total y absoluto, y de Nigeria no sabemos mucho, y la de Azerbaiyán está por ver. Para mí sí sería una opción, barato, algo más de 40 millones, no muy caro de operar, la hora de vuelo no se te va por encima de los $25.000, y además le daría esas capacidades, porque bueno, vosotros sois como sois, yo soy como soy, cada uno tiene su forma de ser y de pensar, pero si Ecuador tuviese un gobernante con mala leche ahora mismo, le podría hacer mucha pupa a Perú. Le podría hacer mucha pupa a Perú. Perdón, si Perú, me he equivocado, disculpar, si Perú tuviese ahora mismo, porque seamos realistas, si Perú tuviese ahora mismo un gobernante con malas ideas, a Ecuador le podría hacer muchísimo daño. Le podría hacer muchísimo daño. Bien es cierto que Perú también está en un programa de rearme con Corea del Sur, que lo mejor para ese programa no sería precisamente un conflicto militar con un vecino. Pero ahora mismo en la situación que estamos y en que se encuentra la Fuerza Aérea Peruana sin capacidad de poder defender al país, Perú tiene una oportunidad de oro por delante. Estamos en el siglo XXI y pensamos como pensamos. Esto en el siglo XVI, a Ecuador le faltaba ahora mismo la mitad del territorio. Eso no lo dudéis lo más mínimo. O eso, o estaba pagando unas dávidas a Perú, de estas que ponían en la península ibérica a los moros, a los cristianos, de 3 pares de narices. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.